Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas, con Laura Estrada y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta compartir lo que leen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Entre Libros, Mate y Café. Hoy les tenemos un episodio muy interesante en México. Bueno, ya estamos en el mes patrio y queremos hablarles desde la literatura. A mí me gustaría empezar desde un poquito antes de este encuentro de las dos culturas que se fusionaron en nuestro México. Y bueno, hoy les tenemos unos temas muy interesantes, autores que son trascendentes para entender mucho de la identidad del mexicano y que además es interesante en este tiempo que conozcamos un poquito más de aquellos que nos antecedieron. Les recuerdo, por favor, que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Entre Libros, Mate y Café. Déjenos sus comentarios, sus sugerencias. Si alguien tiene alguna aportación, si quiere estar aquí de invitado, adelante, avísenos, nos ponemos de acuerdo. Ya hemos tenido un ávido lector aquí con nosotros, hablando un poco de la literatura que le marcó a él. Desde luego que hoy está con nosotros Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Híjole, qué interesantísimos temas. Ahora sí yo creo que vamos a tocar algo fundamental en todos los mexicanos, que es nuestros orígenes y cómo el México que hoy sigue caminando inició, cómo cambió de rumbo. Yo creo que este es uno de los temas fundamentales dentro de la cultura de cada uno de nosotros. Así es. Bueno, y vamos a comenzar, y voy a comenzar leyéndoles esto que dice: como una pintura nos iremos borrando, como una flor hemos de secarnos sobre la tierra, cual ropaje de plumas de quetzal, de zacuán. Del azulejo iremos pereciendo, iremos a su casa. Llegó hasta acá, anda ondulando la tristeza de los que viven ya en el interior de ella. No se les llore en vano a águilas y tigres. Aquí iremos desapareciendo. Lo que les acabo de leer es un fragmento de una poesía de Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl fue aquel tlatoani mexicano nacido en 1402 y que muere en 1472. El nombre significa coyote que ayuna. Y como les decía, él fue tlatoani del un lugar llamado Texcoco, que hasta la fecha, bueno, está aquí en la zona de la Ciudad de México. Fue hijo de Ixtlilxóchitl, vivió una vida un poco complicada. Él a los 16 años tiene que exiliarse con su padre porque el señor de Azcapotzalco, Tezosomoc, invade sus territorios y ellos tienen que salir de ahí con rumbo a un lugar llamado Papanahuayan, desde donde pudo ver cómo asesinaron a su padre. A partir de ahí, él es tomado por su educador, un personaje que influyó mucho en él y que le permite sobrevivir, ser educado. Su nombre era Huitzihuitl. A partir de ahí tuvo que vivir, bueno, en este exilio, pero sus tías empiezan en 1420 a interceder para que él pueda regresar a la zona que hoy conocemos como Ciudad de México o la zona mexica. Y por fin logran que él pueda regresar a lo que hoy conocemos como Ciudad de México.
Y es muy interesante, hay una historia que cuentan por ahí que él siempre vivió al acecho de sus enemigos, siempre tuvo que evadir intentos de asesinato. En uno de ellos él fue muy astuto, puso a alguien en su lugar porque sabía que Maxtla había decidido mandarlo a asesinar. Maxtla fue este personaje que se quedó con su señorío en Texcoco, y entonces pone a una persona que lo suplante. Y bueno, gran sorpresa que se dan cuando se dan cuenta que él seguía vivo. Y entonces él, a partir de ahí, toma la decisión de tomar en algún momento venganza. Y así que se fue preparando como un gran guerrero. Pero no solo como un gran guerrero, él también es reconocido como un gran poeta, un gran diseñador arquitectónico. En fin, él fue todo un personaje, Tlatoani. En realidad nos dejó muchísimas cosas, muchísimas enseñanzas. Y bueno, él ganó muchas batallas, en algún momento pudo recuperar su señorío sobre Texcoco. Y una de las cosas maravillosas que se cuenta de él es que cuando recuperó sus territorios, él le encantaba mucho el cerro de Chapultepec. Él lo veía, que en ese momento se veía como la montaña sagrada. Y ahí él diseñó todo un sistema de riego, de captación de aguas, protegió los árboles, se crearon jardines preciosos en este lugar, porque él siempre estuvo vinculado a la naturaleza. Y también una cosa maravillosa es que, a pesar de haber recuperado sus dominios y de haber vuelto al poder, él nunca descuidó todas las áreas de su vida. Él siguió entrenando, siguió siendo un gran rey, además muy visionario. En algún momento tuvo lo que se conoció como la triple alianza con el señor de Tenochtitlan, de Texcoco y de Tacuba, para recuperar el control de todo lo que hoy conocemos como el Valle de México. Entre las muchas cosas que él hizo como gobernante fueron algunas obras como el establecimiento de tribunales que juzgaban a nobles y plebeyos, y que además tenía un tribunal de apelaciones. Instituyó consejos de instrucción pública, de guerra, de hacienda y uno supremo. Creó leyes para garantizar la lealtad y las buenas costumbres, y que si no se respetaban estas leyes, la pena era pena de muerte, porque para él era muy importante el respeto de las leyes, y porque tenía esta idea de que esto iba a generar un ambiente de vida muchísimo más propicio para un crecimiento no solamente económico, físico, sino también espiritual, porque él era un hombre sumamente espiritual. Por esto también cuidaba mucho de la naturaleza. De hecho, hay también algunos lugares donde él acudía. Tenía un lugar donde había sus baños, sus jardines. Ahí hay restos son restos arqueológicos que ustedes pueden visitar. Incluso este lugar y su baño, donde él le traían el agua y pasaba un buen tiempo, fue pintado por José María Velasco. Y bueno, entre las muchas obras que él escribió, obviamente tenía que hacer referencia a la naturaleza. Hay un poema que a mí me gusta muchísimo, que es muy cortito y que se los recomiendo, que se llama Con flores escribes. Este poema dice un poco así: con flores escribes, dador de la vida, con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas y tigres. Solo en tu libro de pinturas vivimos. Aquí sobre la tierra, con tinta negra, borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra. La profundidad de la poesía de Tlatoani pues queda de manifiesto en cada una de sus obras. Él era un hombre sumamente espiritual, se enamoró. También hay una historia que se cuenta de él que a mí me recuerda a otra historia.
él se enamora de la prometida del señor de Tepexpan. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues manda al prometido, lo manda a una de las guerras floridas, y es ahí donde este prometido pues es asesinado. Entonces, esta historia me recuerda también por ahí al rey David en algún momento, que se enamora de Betsabé y manda al frente de batalla al esposo de Betsabé, y bueno, finalmente se queda con ella. Bueno, pues vemos que esto pasa en todas las culturas. Y una cosa muy interesante de Netzahualcóyotl es que él creía en un Dios supremo, al que solo se podía llegar por la vía de la poesía, el simbolismo y el arte. Y a ese Dios era al que llamaba Quetzalcóatl. Bueno, creo que todos conocemos y hemos oído hablar un poco de Quetzalcóatl. Esto me parece muy interesante porque este descubrimiento, al parecer, fue realizado justamente en alguno de sus retiros, en el que él tiene como que este encuentro espiritual donde se le revelan muchas cosas al regreso de este encuentro espiritual. Incluso él pide que se termine con todo lo que serían los sacrificios humanos. Entonces creo que esto me habla de un hombre sumamente espiritual que cultivaba todas las áreas de su vida. Él dice acerca de este Dios, habla que es un Dios invisible, principio creador de todas las cosas, sobre todo lo visible y lo invisible. Entonces, bueno, creo que este es un aspecto que poco conocemos de este personaje, Netzahualcóyotl. Muchas de las cosas y de la vida que quedaron escritas acerca de él fue justamente por Fernando de Alba Izlizóchitl, quien fue su nieto. Él nos platica que mató a 12 reyes, luchó 30 batallas y nunca fue vencido. Tuvo 44 hijos. Por cierto, que al último lo mandó matar porque no respetaba las leyes. Así de rigurosa era su creencia en el orden, en las leyes. De Netzahualcóyotl podemos encontrar muchas obras, podemos encontrar mucha gente que ha hablado acerca de él, pero yo les voy a recomendar este día un libro que yo leí hace muchísimo tiempo y me impresionó mucho, que es justo parte de lo que sería la colección de Fondo de Cultura Económica, que se llamó Lecturas Mexicanas. Y el autor es José Luis Martínez Rodríguez, un escritor nacido en Jalisco en 1918 y que muere en la Ciudad de México en 2007. Él fue académico, diplomático, un humanista, dirigió justamente el Fondo de Cultura Económica y filósofo egresado de la UNAM, y ni más ni menos que en su primer matrimonio casado con Amalia Hernández, la fundadora del Ballet Folclórico de México. Y bueno, esta es mi recomendación. No sé, Javier, ¿qué te parece acerca de este poeta mexicano del mundo prehispánico? Y aparte, ¿de quién nos hablarías tú? ¿Qué pasa después de la literatura de la gente originaria de este país? No, estás hablando de que para mí el rey, el líder más visionario, más organizado, yo creo que tenía un compendio de cosas y aparte un excelente poeta. Yo creo que a mí Netzahualcóyotl, más allá de su forma de vida, de su forma de gobernar, yo creo que me parece un excelente poeta. Hay un pequeño poema que me gusta mucho, que se llama Lo comprende mi corazón. Pero bueno, lo decimos luego más tardecito. Yo voy a hablar un poco de un excelente libro que creo que debe de ser de cabecera y es básico. Durante siempre una conquista, ya hablemos técnicamente de la conquista, las anécdotas, lo que leemos siempre es de los que vencen, de los ganadores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo pensaron los vencidos? Y precisamente hay un libro del maestro Miguel León Portilla, que es un académico, era un académico y súper experto en mundo prehispánico y específicamente en náhuatl, porque él hablaba perfectamente bien el náhuatl. Un libro de él que me parece fantástico, que se llama precisamente La visión de los vencidos.
donde podemos encontrar todas estas cosas que él fue recopilando en escritos que fueron dejando durante la conquista, ¿no? ¿Qué pasaba cuando cómo veían esa fusión que había de Tenochtitlan, Tlatelolco, Texcoco, Chalco y Tlaxcala, cómo veían este cambio que ahora se estaba dando en el mundo indígena con la conquista de los españoles. Yo creo que La visión de los vencidos es un libro casi básico para entender las raíces del pensamiento indígena ante la llegada de los conquistadores. Me parece que esto más recomiendo por ahí si es posible ver las transcripciones del Códice Florentino, que es donde también basa mucho este libro, el maestro León Portilla. A mí me parece fundamental. Yo creo que como libro, sí tal vez más académico, pero sin dejar de ser interesante, porque la narrativa es muy buena, ¿no? Es de pronto hasta el nombre de los capítulos, qué pasaba antes de la llegada de los españoles, qué pasó con los españoles en Tenochtitlan, toma algunas cosas del Códice Ramírez para ejemplificar la matanza, la toma de más bien el recibimiento de Moctezuma o Moctezuma en el Templo Mayor, cómo recibe a los españoles, no pone resistencia. Luego viene la matanza, la caída de los españoles en Tacuba, en Popotla, el árbol de la noche triste. En fin, hay informantes que nos hablan mucho de este tipo de cosas, como Fray Bernardino de Sahagún, que también vale la pena leerlo. Pero yo creo que La visión de los vencidos es un libro muy impresionante. Hay algunos otros libros que se han hecho y que han de alguna manera recreado de una forma diferente, como tenemos el libro de Salvador de Madariaga, El corazón de piedra verde, donde, bueno, hay una serie de anécdotas sobre la conquista y sobre la forma en las costumbres, supersticiones que se manejaban en aquel entonces. Ese es un libro muy interesante. Si alguien lo tiene, no lo deje archivado ahí, hay que echarle un ojito. Me parece que Corazón de piedra verde pertenece a un ciclo de libros, pero en especial, Salvador de Madariaga, muy a su punto de vista español, creo que hace una muy buena novela. Me parece interesante la literatura colonial de Alba y Xochitl, como tú lo mencionabas. Bernardo de Balbuena es otro español que hace un muy buen libro, en su famosísimo Viaje a México, y hay algunos otros libros. Yo creo que la literatura del mundo prehispánico y de la colonia, de la conquista en especial, es muy interesante. Debemos de aprender a entender cómo de una u otra manera entregamos Juan Ruiz de Alarcón, por supuesto, no lo podemos olvidar, a Torquemada. Híjole, de verdad hay mucho material que leer y del cual hablar, ¿no? Yo creo que en algunos pasajes, algunos se podrán manejar desde las vivencias, desde el indígena, desde las calles y las calzadas de Tenochtitlan, y ya posteriormente en la conquista como tal, pues vendrá gente importante, como inclusive Sor Juana, Sigüenza y Góngora se convierten en esos escritores fundamentales y que describen el México colonial, el México conquistado con suma energía, hasta llegar a obras que son muy impresionantes, y que de verdad yo sí invito no a un falso nacionalismo. Yo creo que entender al mexicano debemos de partir de saber cuáles son nuestras raíces, nuestros credos, nuestras culturas, nuestras formaciones. Así como pues, la tortilla y el atole son muy mexicanos, también la cultura prehispánica es nuestra y sigue vigente. Ahí están nuestros hermosísimos sitios sagrados y coloniales también. Así es. Bueno, creo que es muy importante saber que tomar estas dos partes de la historia mexicana para entender un poco de la identidad. Después vinieron muchísimas cosas que han ido conformando la identidad de nosotros los mexicanos, pero debemos siempre tener en su justo valor las cosas, también el mundo de aquel tiempo para nosotros, el mundo mexica, el mundo de los aztecas también, después de este encontronazo pues difícil que se tuvo,
también hubo la oportunidad, sí, de un sincretismo, pero también de un crecimiento, de forjar una nueva identidad, y que hoy está sumamente enriquecida. Mucho de las cosas buenas que tenemos los mexicanos, bueno, pues vienen desde ahí, porque estamos viendo en Netzahualcóyotl, Javier, como a un hombre, cuando llegan los españoles encuentran a gente sensible, a gente espiritual, a gente además que conocía mucho su territorio y podía sacar provecho de las mejores cosas que se tenían, aprovechar el agua, aprovechar, como vimos, como se conoce ahí en Xochimilco, lo que eran todas estas chinampas, que hoy todavía tenemos ahí algunas reminiscencias. Creo que es parte de la identidad, y saber que en el México prehispánico había gente como Netzahualcóyotl que ya sabía, que ya hacía muchas cosas y que además tenía una sensibilidad muy especial, que escribía con una belleza, con una sensibilidad increíble, Javier. No, bueno, mira, el México prehispánico me parece que porque aparte de ser nuestras raíces como cultura general y como información de digamos que hacer un comparativo contra lo que pasaba en Europa, que era la civilización avanzada, yo creo que no le pedíamos mucho. Teníamos un sistema de cimentación, de pesca, de organización social, económica, sacerdotal, por supuesto, pero basta echarle un ojo. ¿Cómo se funda la Ciudad de México, Tenochtitlan? Se funda sobre un lago, o sea, encontraste la forma de cimentar para construir una ciudad, y no solo una ciudad de chinampas o de casitas, era una ciudad bien organizada, con calzadas, Tacuba, Tlalpan, etcétera, y además con templos de una belleza y un tamaño y una cantidad de población grande. Tenochtitlan en algún momento fue una de las ciudades más pobladas del planeta. Aún así, yo creo que bueno, adelante. Sí, bueno, creo también que es muy interesante que todos estos vestigios que aún quedan, ahí podemos ver, por ejemplo, restos de pinturas, lo cual me recuerda este uso de la naturaleza tan sabio para crear todos estos pigmentos que han pasado por siglos y siglos y siglos, y que aún podemos ver restos en los muros de muchos lugares. Yo les invito a todos nuestros amigos que nos escuchan de otras partes del mundo, que no sé si en algún momento pueden visitar la Ciudad de México, bueno, vengan, conozcan sí esta parte de Texcoco, pero también vengan al centro de la ciudad y conozcan, porque ahí van a ver justamente esto de lo que estamos hablando. Se va a poder ver la parte prehispánica, precolombina, con los restos arqueológicos, y también van a poder ver la arquitectura de la colonia, este palacio maravilloso que tenemos. En fin, yo les invito a que vengan, a que nos visiten y que puedan comparar y ver, y sobre todo que conozcan la calidez del pueblo mexicano, que siempre recibimos a nuestros visitantes con mucho amor, con mucho cariño. Y bueno, yo los invito nuevamente a que lean, a que busquen. A lo mejor, por ejemplo, amigos de Colombia, ustedes nos quisieran platicar acerca de su historia, de cómo, qué culturas había antes de la llegada de los españoles, cómo fueron la fusión en sus naciones, cómo se dio todo este cambio tan radical y en qué generó en esta Latinoamérica tan grande, tan vibrante, tan llena de cultura, de color, tan llena de humanidad. Entonces, les invito a que nos dejen ahí en redes sociales sus comentarios, sus sugerencias, platíquenos, queremos también saber de sus culturas. ¿Qué te parece, Javier? Oh, muy interesante, y qué bueno que mira este tipo de tecnología que hoy nos permite, ¿no? Así como invitas a nuestros buenos amigos en Colombia, igual a nuestros amigos en el Uruguay, en Chile, en la Argentina, en Perú, que también tienen una historia muy, muy paralela con nosotros. Yo creo que
estaría bien interesante que intercambiemos toda esta información, ¿no? Porque además ellos nos pueden enseñar qué ha sido, ¿no? Desde la fundación de la ciudad del Buen Aire, que sería hoy el actual Buenos Aires, hasta lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué pasó en la fundación, en los inicios del Mar del Plata, de toda esta gauchismo que existía, ¿no? Así Pero es. retomando un poco a los nuestros, Nezahualcóyotl fue un excelente poeta. Hay un pequeñito poema que a mí me gusta mucho, que precisamente es lo que tú decías, se enarbolaba mucho la fusión del hombre, la tierra y todo lo que te rodeaba, ¿no? Así es, Pero lo recomiendo mucho, se llama Lo comprende mi corazón, por ahí búsquenlo, sobre todo si encuentran la versión bilingüe, excelente. Muy bien. Bueno, pues creo que hoy hemos tenido un episodio muy enriquecedor. Vienen las fiestas patrias, hay que disfrutar con mucha precaución, por favor. Todavía estamos en tiempos de pandemia, hay formas diferentes de festejar, cuidémonos los unos a los otros, festejemos sí, pero con todos los cuidados que sean necesarios para que podamos seguir festejando uno y otro año estas bonitas fiestas patrias que son, por ejemplo, el 15 de septiembre, donde se llena de color y de alegría el Zócalo de la Ciudad de México. Pero bueno, hagámoslo de otra manera, seamos creativos como hemos sido siempre los mexicanos. Y les recuerdo que nos visiten en Instagram, en Facebook, como Entre Libros, Mate y Café. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.